Y ahora en la línea de Mega Noticias TVC saludo con mucho gusto al coordinador de difusión cultural de la UNAM y escritor Jorge Volpi. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Primero que nada, ¿cuáles son los retos de la educación en México, sobre todo a 11 días del regreso a clases, pero de manera virtual? No, pues por supuesto es un reto enorme. Todos los países en este momento están sufriendo enormemente las consecuencias de la pandemia en la parte del regreso a clases. Países que han optado por regresos presenciales y en donde han tenido que enfrentarse también a nuevos brotes de COVID. Países que han sido más drásticos, como Kenia, que han tenido o han decidido cancelar por completo el curso académico, justo pensando en que cualquier otra modalidad terminaría por aumentar la desigualdad entre escuelas privadas y públicas, entre ricos y pobres. Y muchas escuelas y universidades que están optando por la educación a la distancia, sea en línea o, como en el caso mexicano, que es único, por medio de televisión. ¿Y cuál es la responsabilidad justamente tanto a nivel social como cultural y la creación artística que tenemos como mexicanos, pero también a través de las escuelas, de las universidades, del gobierno, para que esta generación de todas formas, de cualquier forma, sea virtual o presencial, tenga acceso a esa manera de comunicarnos? Bueno, por supuesto que para México pues, es un reto enorme y una de las consecuencias más graves de la pandemia, lamentablemente, está siendo la manera en cómo se aumentan las desigualdades. Está siendo muy difícil que esto no ocurra así. Está pasando en términos económicos y también pasa en términos educativos. Mientras escuelas privadas ya están volviendo a clases en línea, gracias a la tecnología y a los recursos como cuentan, la mayor parte de las escuelas públicas, como vemos, continuarán cerradas. La educación será, por lo tanto, una educación a través de la televisión, en donde hay que tener una enorme cantidad de contenidos, pero donde se pierde la esencia misma de la escuela, que es la experiencia de la enseñanza compartida y, desde luego, la interactividad que van a tener y van a perder muchísimos niños. Y no sé si en este momento de aislamiento, de reflexión, hayas podido plantearte qué ganamos y qué perdemos con todo lo que estamos haciendo ahora a distancia, porque en tu actividad como escritor, en la promoción, en la difusión cultural, pues has logrado dar avances importantes, has logrado crear un flujo en la plataforma de la UNAM, pero ¿qué ganamos y qué perdemos en este nuevo sistema? Bueno, por supuesto estamos en realidad tratando de rescatar la mayor parte de los sectores culturales en este momento, las actividades que se pueden realizar a la distancia, pero no hay que olvidar que la esencia misma de la cultura, sobre todo si pensamos en las artes vivas, pero incluso también en el cine, la literatura, su esencia misma, precisamente su carácter esencial. De tal manera que estamos perdiendo, por supuesto, eso, y eso está haciendo además que se pierda para miles de creadores una oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo profesional, las pérdidas son incalculables para el sector cultural y, por supuesto, también para la gente. Ahora, más de lo que la tecnología es una ventaja. Jorge, te tengo que interrumpir porque te escuchamos un poquito lejos. No sé si te alejaste el teléfono o es el speaker. Te escuchamos un poquito lejos, pero quiero interrumpirte para escucharte completo, como se debe. ¿Aquí me escuchas mejor? Sí, perfecto, gracias. Nos permite justamente la tecnología pues paliar muchas de estas desventajas, precisamente a través de lo que puede hacerse a través de la radio, la televisión y todo lo que el Internet y las nuevas plataformas nos permiten. Ahora, escribías que son más de 50,000 muertes confirmadas de COVID-19, más de 50,000 nombres que no pronunciamos, más de 50,000 historias que no nos hemos contado. Te seguimos en Twitter, pero también haces mención a las más de 250,000 víctimas de violencia o las 11 mujeres asesinadas a diario. ¿Cómo está México, independientemente del coronavirus? No, lamentablemente México ya estaba en una situación terriblemente difícil, que es la que hemos estado viviendo en los últimos años, sobre todo a partir del lanzamiento de la guerra contra el narcotráfico, el año 2006, en donde el número de víctimas se ha multiplicado muy drásticamente.
250,000 muertes, probablemente entre 70 y 100,000 desapariciones. Y eso hay que sumar además los feminicidios que no han hecho sin aumentar, en donde tenemos unos porcentajes también enormes, entre 10 y 11 mujeres asesinadas en promedio al día. Ya la situación, digamos, era terrible para nuestro país. Si a eso se le suma ahora la pandemia, en donde estamos llegando a 55,000 muertes, pues evidentemente es una situación realmente muy, muy difícil. ¿La realidad, por desgracia, le está ganando a la ficción? Pues sí, yo creo que aunque novelas, películas, series posapocalípticas en alguna medida intentaban prevenirnos o por lo menos ponernos a meditar sobre una pandemia de esta naturaleza, nunca hubiéramos imaginado que llegaríamos a algo semejante a lo que estamos viviendo ahora. Así que la literatura y la imaginación nos preparan, pero solo en cierta medida, y luego pues tiene la sorpresa de lo que significa la realidad. Oye, estamos viendo fenómenos en las redes sociales, por ejemplo, un niño yucateco que enseña su lengua a través del TikTok, otras plataformas como Facebook que están haciendo grupos de educación a distancia, que puede entrar a través de las redes sociales como algo masivo, como algo un poco más ligero, o por lo menos no de las maneras habituales. ¿Cómo podemos adaptarnos, el mundo de las letras, de la comunicación, los libros, la cultura, a esas plataformas que parecen de una nueva generación, pero que ahora esa nueva generación nos pueden enseñar algo? Pues sí, yo creo que tenemos justamente que adaptarnos a estas nuevas modalidades, tenemos que utilizarlas al máximo, no solo querer trasladar de manera directa lo que era la realidad anterior al mundo cibernético, sino realmente reimaginar cómo estas herramientas pueden llegar a servirnos ahora de otras maneras, crear cosas directamente para esas plataformas y que por lo tanto resulten mucho más atractivas, no solamente, desde luego, para la difusión de la cultura, que también, sino también incluso para la enseñanza formal. Pero la gente le sigue teniendo como esa reserva a la cultura, a la escritura, porque le parece algo aburrido, porque en tus ejercicios ha sido un éxito a través de las plataformas. La cultura en esta difusión virtual sigue creciendo. ¿Cuál fue esa clave para que de verdad lograras captar nuevas audiencias? Bueno, yo creo que efectivamente se trata de usar la imaginación para no repetir los mismos modelos, para no utilizar las nuevas tecnologías de la manera más básica, sino que termine siendo atractivo, interactivo, una nueva manera de afrontar los contenidos culturales y educativos, y que por lo tanto pues nos sirvan a todos. ¿Y volveremos a lo que era la normalidad, o a partir de esta nueva normalidad se escribe una nueva era? Bueno, difícilmente regresaremos a la normalidad hasta que no se haga extensiva una vacuna. Creo que la noticia de hoy es buena para México y alentadora, esta intervención de la Fundación Slim con México y Argentina para producir una vacuna que parece puede llegar a ser muy efectiva, pero todavía tiene que probarse. Pero hasta que no tengamos una vacuna generalizada, pues seguramente no volveremos a la normalidad que teníamos antes. Para concluir, en este aislamiento, ¿qué ha descubierto Jorge Volpi de Jorge Volpi en aislamiento? Bueno, para mí ha sido en alguna medida una etapa en donde he podido volver a concentrarme, a escribir, estoy escribiendo muchísimo, y desde luego pues a redescubrirse a uno mismo, incluso redescubrir su posición en el mundo, pues gracias a esta época de meditación y de aislamiento. ¿Pero eras solitario? Sí, bueno, un escritor siempre lo es, pero esto nos ha puesto a prueba de otras maneras y por supuesto pues lo seguimos observando así. Es Jorge Volpi, gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.